tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En una semana negativa para los activos de riesgos, las acciones globales retrocedieron un 7,87% y los mercados desarrollados en 8,46%. Luego de una semana en la que el presidente estadounidense Donald Trump decidiera imponer una tarifa de arancel mínimo de 10% a todas las exportaciones hacia Estados Unidos, con aranceles aún más altos para alrededor de 60 países, como parte de su esfuerzo para corregir los desequilibrios comerciales. Entre los países afectados se encuentran algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, como China, que ahora enfrenta tarifas superiores al 50% en una amplia gama de productos, así como la Unión Europea, Japón y Vietnam. Esta medida representa una escalada significativa de las políticas comerciales previas de Trump, lo que podría desencadenar represalias por parte de otros países y alterar los planes tanto en empresas como de consumidores en Estados Unidos. Tanto China como la Unión Europea, el mayor socio comercial de Estados Unidos, han anunciado que se están preparando para responder con contramedidas. Los mercados globales fueron sacudidos por una fuerte ola de ventas tras el anuncio de Donald Trump, con los anuncios de acciones estadounidenses cayendo hasta un 4% en el mismo día. En Estados Unidos, el S&P cerró la semana con un retroceso de 9,08%, en línea con el Nasdaq 100 en 9,77%. Por el lado de las divisas, vimos una depreciación del dólar a nivel global de 0,98%, mientras que las monedas emergentes se depreciaron un 0,99% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos mixtos, con la renta fija mostrando un rendimiento positivo de 1,36%, mientras que el peso chileno, como la Bolsa Nacional, mostraron rendimientos a la baja en 2,78% y 2,47% respectivamente. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos negativos, tanto para emergentes como desarrollados. En los mercados desarrollados se observa por sobre todo Estados Unidos, con un retroceso de 9,05%, seguido por Japón y Europa, que evidencia un retorno negativo de 7,36% y 6,96% respectivamente. Lo anterior, luego de que si bien los datos del mercado laboral en Estados Unidos se registraran al alza, el anuncio de la imposición de tarifas y sus magnitudes nubló todos los escenarios. Por su parte, en emergentes, tanto el índice de EMEA como LATAM fueron los más afectados, con retorno de menos 5,67% y menos 4,76% respectivamente, luego de que la región de EMEA se viera fuertemente afectada por las aranceles. Recordar que la región de EMEA corresponde a Europa Oriente más África. Pasando a la renta fija global, vemos retornos mixtos en desarrollados y emergentes. Por un lado, en desarrollados, Investment Grade logró avanzar un 0,72%, mientras que el High Yield se observó a la baja en 1,47%. Desde emergentes, por otro lado, High Yield fue con peor retorno, retrocediendo un 1,8%. En cuanto a las monedas, vemos retornos mixtos. Por un lado, desde emergentes vemos que la moneda nacional fue la moneda emergente con peor rendimiento, retrocediendo en un 2,68%, seguido por el peso colombiano en 1,7%. Por otro lado, desde desarrollados podemos observar cómo el yen japonés logró subir un 1,98%, producto de que actúa como activo de refugio frente a un entorno de alta volatilidad. Por otro lado, vemos también cómo el dólar australiano cayó un 3,93%. En lo que corresponde a commodities, vemos que durante la semana del 28 de marzo al 4 de abril, los mercados de materias primas estuvieron marcados por una alta volatilidad, en gran parte influenciada por la creciente incertidumbre respecto al impacto económico de los aranceles recíprocos anunciados por Estados Unidos, así como por cambios en la oferta global, particularmente en el mercado energético. En este contexto, la mayoría de los commodities cerraron con caídas significativas. El sector metálico lideró las pérdidas de la semana. La plata cayó un 13,3%, seguida por el cobre en 10,36% y el oro en 1,52%. Las recientes tensiones comerciales, en particular el anuncio de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos, provocaron una reevaluación del escenario de crecimiento global, lo que impactó negativamente en los metales industriales. A pesar de que el cobre aún no ha sido incluido formalmente en las medidas arancelarias, el mercado anticipa que será afectado próximamente por un arancel del 25%, lo que ha generado volatilidad y presión bajista en su precio.
En tanto, el oro logró contener las pérdidas gracias a su condición de refugio seguro, respaldado por compras de bancos centrales y mayores flujos hacia ETF, en un contexto de mayor aversión al riesgo y expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. Los precios de energía también se vieron fuertemente presionados. El petróleo WTI retrocedió un 10,63% y el gas natural estadounidense cayó un 14,19%. A pesar de una demanda global de petróleo mayor a la esperada en el primer trimestre del año, los anuncios de un aumento significativo en la producción de crudo por parte de la OPEP a partir de mayo, junto con un entorno macroeconómico debilitado por la escalada arancelaria, deterioraron las perspectivas de equilibrio entre la oferta y la demanda. El gas natural, la menor actividad de perforación en la cuenca de Pérmico, que acumula 4 semanas de caídas consecutivas en el número de plataformas activas, se ha visto opacada por una débil demanda, lo que ha profundizado las caídas. Los resultados fueron mixtos correspondientes al segmento de la agricultura. En el maíz vemos un avance del 1,54%, el trigo en 0,14%, mientras que la soya cayó un 4,5%. La resiliencia en el trigo y el maíz se atribuye en parte a la expectativa de que estos productos se mantendrán relativamente protegidos frente a la escalada arancelaria, sumado a fundamentos de demandas estables. En cambio, la soya se vio afectada por factores técnicos y ventas especulativas, además de preocupaciones por el impacto directo de los aranceles en la actividad económica global, que podría disminuir la demanda por productos agrícolas en general. Luego, pasando a las noticias de la semana, tenemos que como primera noticia, Trump impuso aranceles históricos y desata una caída global en los mercados financieros. Se espera, de alguna manera, que la reciente decisión del expresidente Donald Trump de imponer aranceles generalizados tenga un impacto significativo en la economía global. El anuncio realizado el pasado miércoles establece un arancel mínimo del 10% sobre todas las exportaciones hacia Estados Unidos, con tasas considerablemente más altas para cerca de 60 países, incluidos algunos de los principales socios comerciales como China, la Unión Europea, Japón y Vietnam. En el caso de China, los aranceles superan ahora el 50% en una amplia gama de productos. Esta medida representa una escalada relevante respecto a las políticas comerciales adoptadas durante su primer mandato y podría desencadenar represalias por parte de otras economías. De hecho, tanto China como la Unión Europea ya han anunciado que se preparan para responder con contramedidas, aunque ya sabemos que China tuvo la respuesta al día siguiente. Trump ha defendido el uso de aranceles como una herramienta estratégica para reafirmar el poder económico de Estados Unidos, revitalizar la industria nacional y obtener concesiones geopolíticas. Esta visión contrasta con el consenso internacional que, por décadas, ha promovido la reducción de barreras comerciales como vía para fortalecer la cooperación entre países y prevenir conflictos. Desde el punto de vista económico, se anticipa que estas medidas eleven los precios de Estados Unidos en el corto plazo, además de generar una desaceleración en el crecimiento e incluso aumentar el riesgo de recesión. Según Bloomberg Economics, la nueva estructura arancelaria eleva la tasa efectiva sobre las importaciones estadounidenses desde un 6,6% hasta aproximadamente un 22%, el nivel más alto en más de un siglo. En el caso de China, el alza es aún más pronunciada con aranceles efectivos cercanos al 67%. Los mercados financieros no tardaron en reaccionar. En los días siguientes al anuncio, se desató un fuerte caos bursátil que ya acumula pérdidas de alrededor de 10 billones de dólares a nivel global. Las acciones, los bonos y las materias primas oscilaron violentamente, impulsadas por el temor de una recesión como por rumores de que el año financiero podría forzar a Trump a revertir su decisión. El S&P abrió con una fuerte caída, repuntó brevemente ante rumores de una posible postergación de los aranceles, pero volvió a desplomarse cuando Trump reafirmó su disposición a intensificar la disputa con China si no eliminaba sus medidas de represalia. La volatilidad se extendió a otros mercados. El índice VIX, conocido como el indicador del miedo, se disparó a niveles propios de la pandemia. Los precios de petróleo cayeron y en un giro habitual, los bonos del Tesoro a largo plazo también perdieron atractivo como atractivo de refugio, con rendimientos al alza, reflejando el temor de que los aranceles perjudiquen aún más la economía y aumenten las necesidades de financiamiento del gobierno. En este contexto, los operadores intensificaron las apuestas sobre una respuesta de la Reserva Federal, anticipando hasta 5 recortes de tasas de un cuarto de punto este año, pese a que Jerome Powell ha reiterado que no tiene prisa para flexibilizar la política monetaria.
especialmente considerando el riesgo inflacionario que podría generar las nuevas tensiones comerciales. Por ahora, países como Canadá y México quedan excluidos de esta medida, así como algunos productos sujetos a aranceles especiales previos, como automóviles, semiconductores y madera. En sectores como electrodoméstico, automóviles, ropa y tecnología de comunicaciones, que dependen en gran medida de importaciones, se espera que el impacto inflacionario inicial se vea contenido por márgenes y altos inventarios, aunque la presión sobre precios al consumidor podría intensificarse más adelante. En medio de este escenario de alta incertidumbre, el mercado permanece atento a cualquier señal que ofrezca algo de alivio. De hecho, según Steve Chabon, director del grupo de activos múltiples de Fred Hermes, dice que los movimientos extremos no deben confundirse con señales claras. Lo que se necesita ahora es una respuesta política concreta, un acuerdo con un socio clave, una pausa en la implementación, una medida de la Fed o avances en materia fiscal. Trump, por su parte, ha oscilado entre mantener una postura firme y una muestra de apertura hacia la negociación. En su red social, Truth Social, celebró la caída de los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos y volvió a presionar públicamente a Powell para que baje las tasas. También aseguró que países de todo el mundo están hablando con nosotros, pero, acto seguido, volvió a amenazar con aumentar aún más los aranceles a China, alimentando temores de una posible escalada. En definitiva, con este anuncio Trump ha dado cumplimiento a una de sus principales promesas de campaña: reestructurar el comercio internacional a favor de los intereses estadounidenses. Sin embargo, el verdadero alcance y sostenibilidad de estas medidas dependerá tanto de la respuesta de los socios comerciales como de la evolución interna de la economía norteamericana y del margen de maniobra que conserve la Reserva Federal para mitigar los efectos adversos. De hecho, en pantalla podemos observar cómo se calcula este ratio que entregó Donald Trump. En el lado derecho podemos observar la fórmula en donde es simplemente las exportaciones menos las importaciones dividido las importaciones. Esto está ajustado por un tema de elasticidad y pass-through que de alguna manera se eliminan y quedaría solamente en la imposición de exportaciones menos importaciones divididos en las importaciones totales. Y eso es lo mismo que podemos observar en el gráfico superior. Con respecto a la segunda noticia, tenemos que China responde con aranceles del 34% y los mercados globales frente a esto sufren una caída. Como dijimos, China respondió de forma decidida a los nuevos aranceles estadounidenses, intensificando el conflicto comercial con el presidente Donald Trump. Pekín anunció un arancel del 34% a todas las importaciones provenientes de Estados Unidos, igualando así el nivel de llamados aranceles recíprocos impulsados por la Casa Blanca. Esta medida entrará en vigor a partir del 10 de abril y suma una serie de acciones adicionales por parte del gobierno chino, la cual buscan ejercer presión económica y política sobre Washington. Entre las represalias adoptadas por China destaca la restricción inmediata de exportaciones de 7 tipos de tierras raras, materiales esenciales para la industria tecnológica global, la apertura de una investigación anti-doping sobre los tubos de rayos X utilizados en tomografías computerizadas provenientes de Estados Unidos e India, la suspensión de importaciones de productos avícolas desde 2 empresas estadounidenses, la imposición de controles de exportación a 16 compañías estadounidenses y la inclusión de 11 firmas del sector de defensa en la lista de entidades no confiables. Además, se suspendieron las compras de sorgo a una empresa agrícola de Estados Unidos. Estas decisiones fueron en respuesta directa a los aranceles más elevados impuestos por Estados Unidos en más de un siglo, los cuales ahora afectan a prácticamente todos los productos chinos exportados hacia el mercado norteamericano, con gravámenes que alcanzan o incluso superan el 54%. El trasfondo de esta escalada es el deterioro sostenido de las relaciones bilaterales, agudizado por la falta de comunicación directa entre ambos mandatarios y por acusaciones relacionadas con el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, argumento que Trump ha utilizado como justificación de las últimas 2 rondas arancelarias. La reacción de los mercados fue inmediata y contundente. La bolsa china registró su peor jornada en años. El índice CSI 300 cayó un 7,6%, su mayor desplome desde 2018, y el índice Hang Seng de Hong Kong retrocedió hasta un 10,7%, su descenso más profundo desde la crisis financiera del 2008.
Las acciones tecnológicas lideraron las pérdidas, con caídas superiores al 13%, arrastrando al conjunto del mercado hacia un territorio bajista. Simultáneamente, los rendimientos de los bonos del gobierno chino se desplomaron a mínimos históricos, impulsados por una fuerte demanda de activos seguros, mientras que el crédito, denominado en dólares, enfrentó una intensa presión vendedora. Frente a este cambio, el Banco Popular de China debilitó su tipo de referencia diario para el yuan hasta niveles no vistos desde diciembre del año pasado, lo que alimentó la especulación sobre una posible devaluación como herramienta estratégica dentro del conflicto comercial. De hecho, algunos analistas, como los de Wells Fargo, advirtieron que Pekín podría permitir una depreciación del yuan de hasta 15% en los próximos 2 meses, mientras que otros, como Jefferies Financial Group, plantearon incluso escenarios de hasta un 30%. En el mercado offshore, el yuan se depreció cerca de un 0,4% frente al dólar, reflejando el nerviosismo de los inversores. La escalada también afectó al resto de Asia, pese a que varios países expresaron su deseo de evitar una confrontación directa con Washington. El temor sigue en los mercados. Tenemos una guerra comercial prolongada que provocó una ola de ventas generalizadas en la región. Los emisores chinos estuvieron entre los más afectados, con ampliaciones de más de 30 puntos base en los diferenciales de bonos corporativos con un grado de inversión. En este contexto, las autoridades chinas han insinuado que podrían recurrir a medidas fiscales y monetarias adicionales para proteger su economía. Algunos fondos vinculados al Estado mostraron señales de actividad, lo que sugiere intentos para contener el desplome bursátil. Sin embargo, el sentimiento general en los mercados continúa siendo de extrema cautela. Esta liquidación que vemos es increíble para todas las razones equivocadas, señaló el gestor de Janus Henderson Investors, apuntando al pánico, llamadas de margen y ventas masivas para generar liquidez. Para muchos inversionistas, la represalia china ha elevado sustancialmente el riesgo de una guerra comercial abierta, con efectos potencialmente devastadores para la economía global. Finalmente, si bien algunos inversionistas minoristas comenzaron a mostrar interés en aprovechar la caída como una oportunidad de compra, la mayoría del mercado se mantiene a la expectativa. Vemos algo de pesca de fondo ahora, comentó Andy Maynard, director de renta variable de Chinese Renaissance, aunque advirtió que la mayoría está cerrando sus posiciones y será extremadamente cautelosa a la hora de volver a invertir. La rápida respuesta de Pekín dejó en evidencia que, a diferencia de otras naciones asiáticas que buscan acuerdos, China está dispuesta a confrontar directamente a Estados Unidos, incluso si esto implica aumentar la volatilidad y el riesgo sistemático a nivel global. Por su parte, pasando al mercado local, vemos que la economía chilena mostró signos de enfriamiento en febrero. El IMASEC cayó un 0,1% interanual en febrero, ligeramente por debajo del consenso que era más 0,1%. En términos desestacionalizados, la economía se contrajo un 0,5% mensual y un 0,4% si se excluye el sector minero. Los datos de febrero estuvieron influenciados por 2 factores: una base de comparación alta debido al año bisiesto y el apagón que afectó al 80% del país el 25 de febrero, interrumpiendo diversas actividades económicas. Con esto se esperaba una mayor caída en los servicios debido a los efectos del apagón, pero solo disminuyeron un 0,2% mensual, con un crecimiento interanual de 0,5%. Además, el sector industrial creció un 1,7% interanual, a pesar de la caída de producción en manufactura. Los sectores mostraron resultados mixtos en febrero. La producción minera cayó un 1,5% mensual y un 7,4% interanual. El comercio también sufrió una caída mensual del 2,2%, aunque creció un 3,5% interanual. Los servicios registraron una leve disminución del 0,2% debido a la debilidad de los servicios empresariales. Sin embargo, la actividad industrial logró crecer un 0,3% y la categoría de otros bienes aumentó un 2,1% mensual y un 2,3% interanual. En general, la actividad económica no minera cayó un 0,4% mensual, pero creció un 0,9% interanual. Posteriormente, vemos que el día viernes se reportaron los datos del mercado laboral en Estados Unidos, en donde, según su último reporte, en marzo se crearon 228.000 empleos no agrícolas, una cifra que superó ampliamente tanto las proyecciones de nuestro equipo Macro Research como las del mercado, que anticipaban 140.000. El dato de febrero fue revisado a la baja, desde 151.000 a 117.000, y el de enero también se ajustó, pasando de 125 a 111.000.
Como resultado, el promedio móvil de 6 meses se ubicó en 181.000 empleos, mientras que el de 3 meses alcanzó los 152.000, lo que refleja niveles de contracción aún sólidos. Se observó que el sector privado generó 209.000 empleos, de los cuales 12.000 provenieron de industrias productoras de bienes y 197.000 del sector de servicios privados. El sector público, en tanto, contribuyó con 19.000 empleos, marcando una aceleración importante respecto de los apenas 1.000 registrados en febrero. La creación de empleo estuvo fuertemente concentrada en algunos subsectores de servicios, como la educación y salud, ocio y hospitalidad. En contraste, los 3 subsectores productores de bienes, minería, construcción y manufactura, mostraron una desaceleración en el mes. Se destaca que los servicios de educación y salud privado fueron nuevamente el principal motor de empleo, con 77.000 nuevos empleos de puestos en marzo, manteniendo una tendencia que se arrastra desde noviembre del 2022. En concentración, se llevó una caída del índice de difusión desde 56% a 54,2%, lo que refleja una menor proporción de sectores como crecimiento en el empleo. En paralelo, se registró un leve aumento tanto en la tasa de participación laboral como en la tasa de desempleo. La participación avanzó de 62,4 a 62,5%, mientras que la tasa de desempleo subió a 4,2%, en línea con un mayor número de personas desempleadas. Por otro lado, los salarios se mantuvieron firmes. El ingreso promedio por hora aumentó 0,25% en el mes y 3,8% en términos anuales, lo que sugiere que hay un crecimiento sostenido en el ingreso de los hogares. Desde una perspectiva general, el dato de marzo sorprendió positivamente al consenso de Bloomberg Economics, señalando que el mercado laboral mantiene un ritmo saludable. No obstante, al analizar los detalles se advierte que la creación de empleo se concentró en pocos sectores, lo que indica la caída en el índice de difusión. Tan solo el sector de servicios generó 197.000 empleos, superando por sí solo las expectativas del mercado. Hacia adelante, se espera una moderación en las nóminas mensuales, en respuesta a políticas migratorias más estrictas y una desaceleración en el crecimiento de la fuerza laboral, factores que reducirían el nivel neutral de expansión de empleo. En este contexto, políticas fiscales y de desregulación podrían mitigar parcialmente los efectos negativos de mayores restricciones migratorias. Si bien el mercado laboral se mantiene resiliente, persisten riesgos de volatilidad, especialmente ante un entorno de altas tasas de interés, incertidumbre comercial y cambios en la política económica, elementos que podrían afectar las decisiones de contratación en los próximos meses. Por ahora, los datos refuerzan la idea de que la Reserva Federal no tendría motivos urgentes para acelerar los recortes en las tasas de interés, considerando que el empleo continúa firme y los riesgos inflacionarios siguen presentes. Luego, tenemos que parte de la temporada de reporte de resultados, destacando esta semana el reporte de resultados por parte de los bancos. En el lado derecho podemos observar que el día viernes 11 de abril tendremos reporte de resultados como de JP Morgan, de Wells Fargo, de Morgan Stanley y de BlackRock. En cuanto al desempeño de acciones de la semana, vemos que Wall Street cerró su semana más negativa desde la pandemia del 2020, arrastrado por el pánico que desataron los anuncios del presidente Donald Trump sobre nuevos aranceles generalizados a sus socios comerciales. El índice S&P cayó un 9,08%, borrando en solo 2 días más de $5 billones en capitalización bursátil y alcanzando mínimos de 11 meses. La escalada en la guerra comercial con China, sumada a las represalias inmediatas desde Beijing, elevó fuertemente la incertidumbre sobre el crecimiento global. En este contexto, las mayores pérdidas se concentraron en sectores cíclicos y sensibles al comercio internacional. APA Corp se desplomó un 27,44%, de manera similar, Freeport McMoRan bajó un 25,08%, Minera, fuertemente expuesta al cobre, fue castigada tras la decisión de China de imponer un arancel del 34% a productos estadounidenses, lo que presionó al metal rojo y debilitó las expectativas de ingresos para la compañía. El sector tecnológico también fue uno de los más afectados. Micron Technology, con una baja de menos 26,82%, y Microchip Technology, con menos 25,87%, registraron fuertes retrocesos ante los temores de disrupciones en cadenas de suministro, una desaceleración en la demanda global de semiconductores y el desplome generalizado del Nasdaq. Western Digital en menos 25,48% y Dell Technologies en menos 23,9% acompañaron la tendencia bajista del sector, reflejando un castigo transversal a las compañías de hardware.
En contraste, las acciones con mejor desempeño permanecen en su mayoría en sectores defensivos. Lamb Weston Holdings lideró las alzas con un 9,24%, seguida por Dollar General en 7,57% y Molina Healthcare en 7,39%. Estas compañías se beneficiaron de flujos de capital hacia activos percibidos como refugio en un contexto de elevada volatilidad reflejada por el VIX, que se disparó a máximos desde agosto del 2024. Finalmente, también destacaron TXN Companies, Centen, McKesson, American Tower y United Health Group. Por el lado del mercado accionario chileno, cerró la semana con un retroceso de 2,53%, presionado por el deterioro generalizado del apetito por riesgo a nivel global tras la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Aunque la magnitud de las caídas de la Bolsa de Santiago fue menor que en Wall Street, la incertidumbre sobre el crecimiento global y los efectos de los nuevos aranceles recíprocos impactaron directamente en los flujos de capital y el desempeño bursátil local. Entre las acciones con mejor desempeño destacó Ingebec, que subió un 7,88%, posiblemente favorecida por su bajo perfil exportador y su exposición al rubro de construcción local, menos sensible al conflicto internacional. También registraron alzas Parque Arauco en 2,37% y Mallplaza en 7,52%. En el ámbito energético, Engie Energía subió un 1,94%, que se destacó como refugio dentro del portafolio. En el extremo opuesto, Vapores encabezó las pérdidas con una caída del 8,39%, afectada por la alta exposición al comercio internacional, el cual se ve amenazado por las nuevas barreras arancelarias impuestas entre las grandes economías. Le siguió SQMB con una baja del 6,02%, Instituto de Diagnóstico en 5,85% y Banco de Créditos e Inversiones en 5,23%. En cuanto a los datos económicos, tenemos que el día de hoy se publicarán las minutas de la política monetaria en China, así como la balanza comercial en la eurozona. Posteriormente, el día de mañana, tendremos datos de inflación en nuestro país, en donde se espera una variación del 0,5% para el mes de marzo. Posteriormente, el día miércoles, también tendremos datos de inflación, pero en México, así como también la publicación de la encuesta de expectativas económicas en nuestro país. Posteriormente, mientras avanza el día miércoles, por la noche tendremos datos de PPI y de inflación en China. Luego, el día jueves, será un dato relevante al tener los datos de inflación nuevamente en Estados Unidos y vamos a cerrar la semana con datos de la Universidad de Michigan y de PPI en Estados Unidos. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.